Assalamu alaikum. Bienvenidas, bienvenidos en nueva charla del Corán. Hoy vamos a ver una alea muy importante y de esta alea vamos a aprender muchos términos de lo que seguro lo hemos oído antes, pero hoy vamos a aprender qué significan exactamente. La alea dice: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Ciertamente, la religión para Allah es el Islam. Cuando escuchamos la traducción así, seguro el primer mensaje que nos llega, que dice que la única religión correcta es el Islam. Y así lo entiende mucha gente, incluso algunos musulmanes. Pero antes de ver qué significa exactamente esta alea, primero, como siempre, tenemos que ver el vocabulario que tiene. Y vamos a ver mucho del vocabulario que normalmente tanto los musulmanes y no musulmanes seguro lo han oído una vez antes. Por supuesto, entre ellas la palabra Islam. Pero vamos a ver. Inna ad-dina. Inna significa ciertamente, o seguro, lo hemos dicho antes, es una partícula para confirmar. Pero ad-din, la palabra din. La palabra din se traduce religión. La verdad, no voy a ir de dónde viene la palabra religión en castellano, del latín, viene de atar, del verbo atar, relacionar con Dios, eso, pero vamos a verlo en árabe. La palabra din, la verdad que viene una palabra casi de las mismas letras, es la palabra dain, es decir, din, dal, ya, di, dal con casra larga y luego nun. Si voy a hacer la dal con fatha, en este caso la ya no va a ser casra larga, puedo decir dain, dain. Dain significa deuda. Bien, y din, religión. Pero vamos a ver de dónde esta palabra, cuál es el concepto de dónde viene. Viene del verbo dana. Y este verbo lo vamos a ver en tres formas. El verbo dana, así, sin ninguna preposición, significa juzgar. Dana. Que Dios va a juzgar a la gente en el día más allá. Este es el verbo dana. Pero cuando viene con la preposición li, lo recordamos, la lam con kasra, dana li significa someterse o estar sumiso. Y luego se vamos a decir dana, pero con la preposición bi, el ba con kasra, nada más, significa creer o abrazar. Entonces ya más o menos entendemos que esta palabra din o el verbo dana está dentro de tres sentidos: el sentido de juzgar y el sentido de someterse y el sentido de creer. Muy bien, y todo esto nos lleva al concepto del término din. Muy bien. Pero antes de ir más allá en el concepto de din, voy a decir algún vocabulario más que vamos a usar mientras estamos hablando del concepto o la definición. Es la palabra que me parece mucha gente lo sabe, la palabra sharia. Me parece la palabra sharia, mucha gente lo ha leído, lo ha escuchado, sharia, sharia. E incluso la verdad el diccionario español le traduce como ley canónica del Islam. Ley canónica está bien, del Islam no. ¿Por qué? Porque sharia es una palabra que lo podemos usar como ley canónica para cualquier religión. No solamente religión, para cualquier sistema ideológico o algún conjunto de ideas. Como por ejemplo, la palabra al decir, incluso podemos encontrar shari'at al-ghab. Ghab significa selva, entonces la ley de la selva. Shari'at al-ghab, la permanencia para el más fuerte. Así es, se utiliza tal cual. Entonces la palabra sharia, bien, pero ¿qué es sharia? ¿Cuál es la raíz de la palabra? La palabra sharia viene de una palabra que tenemos que saber bien porque la vamos a usar en nuestros diálogos día a día. Es la palabra shara'. Shara' significa calle. Y hoy vamos a practicar la parte gramatical que vamos a practicar hoy. ¿Cómo dices la dirección? Yo digo, Aina baytuka, ¿dónde está tu casa? Y me vas a decir, en la calle tal. Entonces utilizamos la palabra shara'. Entonces así ya hemos entendido shara' y vamos a ver su relación con la palabra din. Muy bien, parece como si el camino hacia la aplicación de la idea o del conjunto ideológico que la persona o un grupo de personas lo cree. Muy bien. Ahora hay otra palabra más, otro vocabulario, es el vocabulario imán. Imán
Es una palabra que tiene incluso su nombre propio, de una chica. Hay muchas chicas que se llaman Imán, y también hay algunos chicos, pero más chicas. Imán significa fe. La fe es el Imán, ¿de acuerdo? Muy bien. Y el contrario del Imán, por supuesto, es el Kufr. De este viene la palabra Kafir. Kafir o el Kufr, incrédulo, ¿de acuerdo? Infiel. Entonces, y vamos a hablar también del kufr y de dónde viene su raíz. Cuando lleguemos a su relación con el din, lo vamos a comparar. Y otra palabra más es la palabra ibadah. Conocemos todos los nombres que empiezan con abd. Abd significa siervo, significa esclavo, ¿de acuerdo? Cuando digo Abdullah, es el siervo de Allah. Abdurrahman, aquí se dice Abdurrahman primero, segundo, tercero, los de la historia del Andalus. Entonces, Abd, siempre los nombres que empiezan con Abd, significa siervo o también significa esclavo, Abd. De esta viene una palabra muy importante que es la palabra ibadah. Ibadah significa rituales o adoración. Toda la práctica religiosa que hacemos se llama ibadah. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver también en qué usamos esta palabra, ¿de acuerdo? Y luego la última palabra que vamos a aprender también, es nuestro material en la charla de hoy, es la palabra sirat. Sirat significa como el camino único o la dirección de todas las calles, que todas las calles van por la misma dirección o lo podemos decir vía, podemos traducirlo así. Esta palabra se queda, es decir, en las lenguas europeas, en el latín, se queda en la palabra estrada. Sirat viene de la palabra estrada. Incluso también he oído que en inglés también la palabra street viene de sirat. Sirat. Y la primera alea del Corán está hablando de esta palabra sirat. Así es. Muy bien. Ahora ya hemos dicho el vocabulario básico que vamos a hablar. Entonces podemos decir que el término din es podemos llamarlo como el conjunto o el sistema de ideas o de creencias que domina un grupo de personas que creen que es la mejor manera para seguir en esta vida, para arreglar el camino de nuestra vida. Entonces, si lo vamos a entender así, entonces la palabra din es como la dirección principal y luego la palabra sharia es el camino que vamos a coger, que vamos a elegir para llegar a donde queremos ir, a la dirección. O podemos decirla de otra forma como din es el tema y el sharia es el método. Muy bien, yo quiero enseñaros el árabe, ese es el din, y luego el método que estoy utilizando, la manera que estoy utilizando es el sharia. Muy bien. Así ya lo hemos entendido y con este concepto podemos entender cualquier sistema ideológico como din. Y vamos a ver si el Islam lo trata así o no. Vamos a ver. Por ejemplo, si voy a hablar del capitalismo o el comunismo, podemos imaginar que este es un din. Así, porque es un sistema, ¿de acuerdo? Tiene un trayecto final a donde quiere llegar, tiene un objetivo principal y al final hay muchos caminos, los caminos shariat, al-ra'simaliya, el capitalismo, son las maneras de aplicar el objetivo que une todos los conceptos que creen en el ra'simaliya o el capitalismo. Igual, por ejemplo, cualquier persona puede hablar de... él piensa que lo más importante en la vida es conseguir el dinero. Y luego empieza a buscar el sharia, las maneras para conseguirlo. Entonces, la religión de este señor es el mal, el dinero, o el poder, o el deseo. Entonces, así, y esto no lo estoy diciendo yo, eso lo dice el Corán. El Corán está hablando de man ittakhadha ilahahu hawa, quien su señor, su Dios, es su deseo, el objetivo a donde quiere ir. Entonces así podemos entender la palabra din y luego al final de esta charla vamos a ver cómo el Islam habla de cualquier creencia como din. Muy bien. Entonces ya hemos entendido la palabra din y la palabra sharia. Vamos a ir ahora mismo cuál es la diferencia entre din y sharia, lo hemos visto bien, pero cuál es más importante. Aquí en el occidente siempre hablan sharia, 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 la ley islámica. No, sharia, incluso en hebreo, la palabra sharia sigue casi igual como en árabe. Sharia de la Torah
del libro sagrado de los judíos, al-Sharia. Entonces hay Shariat Musa, la Sharia, la ley de Moisés, Shariat Isa, la ley de Jesús, Shariat Ibrahim, la de Abraham, etc. Es decir, likulli nabi, para cada profeta tenía su propia Sharia. Esto lo vamos a aclarar. Entonces podemos ver que la religión es único, la religión es única, así es decir, uno y fijo, no se cambia. ¿De acuerdo? Mientras el Sharia es variable y cambiable también, variable y no es única. Es decir, Sharia hay varias, variable. Así es. Es decir, cuando voy a hablar así, ya podemos llegar al Islam, porque la ley dice, Inna dina, que ciertamente la religión para Allah es el Islam. Muy bien. Entonces ahora mismo vamos a ir al din y luego dice el Islam. Entonces ya podemos decir que todos los profetas que han llegado a la humanidad tenían la misma religión, el mismo din, así es, pero de diferentes shara'a, diferentes sharia. Esto es lo que vamos a ver. La palabra Islam, ¿qué es Islam? Lingüísticamente también. Yo digo, hoy vamos a hablar mucho de la lengua. Islam viene primero el verbo salima o salam. Salima o salama significa estar sano. Ese es salima, muy bien. Pero de esto viene también salim, el adjetivo, como sano. Cuando, por ejemplo, tú te duele algo, luego al final has cogido algún calmante, dices, ¿qué tal estás? ¿Qué tal hal? Alhamdulillah, ana salim, estoy bien. Ana salim, estoy sano. Salim. Y también el contrario de roto. Por ejemplo, te ha caído algo, ya está roto. No, alhamdulillah, huwa salim. Entonces, salim es sano o completo. Pero de este viene también la palabra salm o salam, lo sabemos como paz, salam, y también como salud. Y por eso la verdad, as-salam es la paz. Y es un nombre de Dios. Igual también el judaísmo también, shalom es el nombre de Dios y también significa la paz. Muy bien. Y la palabra salam es el saludo que estamos diciendo todo el rato. As-salamu alaykum, que la paz sea sobre vosotros. Así es. Muy bien. Y como este es el saludo, de acuerdo, como tú dices, incluso un saludo como salam, salam. De acuerdo, cuando terminemos una conversación, digo salam, voy a decir assalamu alaikum, voy a decir solamente salam, un saludo. Así es. Muy bien. Entonces ya sabemos. Y luego con la ta marbuta, salam, si añadimos la ta marbuta, sería la seguridad. Salama. Por eso digo, ma'a as-salama. Con la seguridad, vete con la seguridad, ¿de acuerdo? Bis salama, que vayas en seguridad. As-salama. Tú dices, lo más importante para mí, salamati wa salamat usrati. Lo más importante, mi seguridad y la seguridad de mi familia. Salama, salama. ¿De acuerdo? Así es. Muy bien. Entonces, así ya sabemos el verbo salima. Pero, ¿qué es aslama? Aslama, añadimos aquí, es otra fórmula verbal que significa someterse. Aslama significa estar sumiso, rendirse, entregarse, estar sumiso frente a una voluntad. Muy bien, de este viene el infinitivo o el sustantivo del verbo aslama, viene Islam. Entonces, Islam, ¿qué es? Sumisión, es una sumisión voluntaria a la voluntad de Dios. Muy bien. Sumisión voluntaria a la voluntad de Dios. Y casi esta es la única sumisión que puede hacer el musulmán. Es decir, en el Corán nunca habla de la sumisión, sino en el concepto islam. Es decir, tú para ser musulmán, tú tienes que someterte solamente una vez en tu vida. Hay una excepción, le voy a decir ahora. Una vez la sumisión, la única sumisión que haces es la sumisión frente a la voluntad de Dios. Entonces, la sumisión frente a la voluntad de Dios, el Islam, significa liberarse de cualquier otra sumisión. Nunca puedes estar sumiso ni al poder, ni al deseo, ni al dinero, ni a cualquier otra fuerza. Es decir, esta es la diferencia. La sumisión incluye dentro de ella la libertad. Porque al final tú estás sumiso frente a una voluntad que domina el mundo, que está fuera, y lo que te hace al final fuera de la sumisión dentro de esta vida o en el mundo. ¿Vale? Muy bien. Pero también quiero decir que entonces esta es la sumisión islam. Yo he dicho que hay una excepción. La única vez que el Corán
ha hablado de otro tipo de sumisión frente a los padres. Es decir, en la relación con los padres, sobre todo cuando están mayores. Es decir, cuando están mayores, el Islam dice que tienes que estar, incluso él le está usando como una metáfora, está usando como un ave que está bajando sus alas, está sumiso frente a sus padres, y cuando están débiles, incluso dice, cuando ya están mayores, cuando ya necesitan el cariño, entonces siempre tú debes reflejarles siempre esta asunción. Este es otro tema, pero como estamos hablando de la asunción, lo he dicho entre comillas. Entonces estas son las dos maneras, las únicas dos sumisiones que puede hacer el musulmán. Muy bien. Si lo vamos a entender así, entonces la pregunta puede ser, si el Islam es una sumisión voluntaria frente a la voluntad de Dios, esto significa que el Islam es la Sharia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam solamente. Es decir, la única Sharia que dijo esto era la Sharia de Muhammad. No. Todos los profetas, desde Adán hasta Muhammad, todos los profetas dicen el mismo mensaje. Entonces ese es el din. Y por ello nosotros vamos a encontrar que la palabra muslim es un adjetivo que el Corán lo ha dirigido a todos sus profetas. Y vamos a ver algunos ejemplos ahora. ¿De acuerdo? Muy bien. Y todos llevaban el mismo mensaje, pero de diferentes métodos, de diferentes sharia. Y así podemos ver que son todos escribiendo el mismo libro, cada uno como se considera como un capítulo en este libro. El último capítulo, el capítulo final, era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto lo dice incluso él en un dicho que le voy a mencionar ahora, pero antes voy a decir la ley que dice esto en el Corán. En el Corán dice: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Esta lea, vamos a ver qué dice. Creemos en Allah y en lo que se nos ha revelado, a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, en lo que Moisés, Jesús y los profetas han recibido de su Señor. No hicimos distinción entre ninguno de ellos. Y mirad esta frase, dice, y nos sometimos a él. Aquí voy a corregir solamente la verdad, dice وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, y nosotros somos musulmanes. Ahora la traducción ha traducido la palabra muslimín, pero el adjetivo le está diciendo sobre todos los profetas mencionados como muslimín, como musulmanes. Muy bien. Igual, en otra ley dice ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Dice, si alguien desea una religión diferente del Islam, no se le aceptará. En la otra vida será de los que pierden. Aquí cuando habla del Islam, no habla del Islam como la de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, habla del Islam desde Adán. Todas las religiones con que han llegado los profetas. Muy bien. Y la metáfora que he dicho que el profeta lo ha dicho, el profeta tiene un dicho muy claro que está simulando más o menos cómo es su relación, la relación entre él y todos los profetas anteriores. Él, la verdad, está haciendo una metáfora muy bonita. Dice que yo y los profetas anteriores somos igual como la metáfora de una casa muy bonita, muy adorada, y todo el mundo estaba pasando por esta casa. Dice, qué bonita, qué bella, pero le faltaba un ladrillo. Qué pena que no tiene este ladrillo. Yo soy este ladrillo, se refiere a él. Dice, yo soy el ladrillo que ya está completando la construcción de la casa. La casa es la religión. Entonces, este es el Islam. El Islam es una casa construida por muchos, es decir, a través de muchos ladrillos. Cada profeta es un ladrillo en la misma casa. Este es el concepto de la relación entre las religiones. Entonces, estamos hablando del mismo contenido. Y la diferencia, ¿dónde está? La diferencia está en el Sharia, en el manhaj, el método. Cada profeta tiene su propio método
¿De acuerdo? Y siempre el método está relacionado con el momento. Estamos hablando de una relación muy dialectal, es decir, el dialéctico es decir, yo normalmente, yo como profesor, cuando en diferentes clases no soy el mismo profesor. Es decir, yo al principio hago como estoy charlando con mis alumnos para descubrir con quién estoy hablando. Después de descubrir esto, empiezo a modificar algo en mi manera de explicarlo. Puedo hacerla más detallada, menos detallada, más rápida, menos rápida, más complicada, al grano o detallar más. Un montón de modificaciones que puedo hacer según el receptor. Entonces, el Sharia siempre ha sido según receptor. Es el mismo mensaje. Y el mensaje, la verdad, yo he olvidado decir que la palabra Rasul, profeta o mensajero, Rasul viene de Risala. Risala significa carta, mensaje. Y Rasul es el mensajero. Entonces todos son mensajeros que llevan el mismo mensaje. Pero cada uno vino de otra manera a hacer llevar este mensaje a los receptores. Entonces el Corán dice esto. ¿El Corán qué dice? Dice, لكل, se refiere a los profetas, لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. Vamos a ver el verbo شاء ahora. Dice, a cada uno se refiere por supuesto a los profetas, a cada uno os hemos dado una norma es minhaj, método, y una vía es sharia, ¿de acuerdo? Allah, si hubiera querido, habría hecho de vosotros una sola comunidad. Es decir, la diferencia es la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos diferentes, ¿de acuerdo? Porque, tal como os he dicho que el mensaje o el método del mensaje se diferencia según el receptor a lo que se dirige. Muy bien. Entonces, ahora ya hemos entendido qué es este mensaje. Vamos a ver. El mensaje se concluye ahora mismo, si estoy hablando del Islam. El Islam como Sharia, estoy hablando del Sharia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en general como religión, es someterse frente a la voluntad de Dios, pero luego hay una parte común también, es la ley de la fe. ¿De acuerdo? Si estamos hablando de los pilares de la fe, casi son comunes, pero los pilares de cada sharia son diferentes. Por ejemplo, en el Islam, lo he dicho, el Islam básicamente son la ilaha illallah, creer en no hay Dios sino Allah y Muhammad es su profeta, y esto es común con todas las religiones, esta es la parte común, pero luego tiene as-salah, el rezo, pero el rezo musulmán es igual como el rezo judío, igual como el rezo cristiano, no. Diferente, ¿de acuerdo? Tiene el ayuno, también tiene el ayuno, pero es el mismo, no, es diferente, ¿de acuerdo? Tal como dijimos antes en la época de María, el ayuno para ellos es dejar, abstenerse de hablar. Entonces, no solamente de comer, sino de hablar, así es. Entonces, y el zakah es la limosna o ayudar a los pobres, también igual, y el hajj es la peregrinación, es decir, están en todas las religiones, pero de diferentes maneras. Pero si vamos a hablar del imán, el imán hemos dicho la fe. La fe, mirad, los pilares de la fe en el Islam. Yo he dicho los pilares de la religión musulmana, vamos a hablar de los pilares de la fe. Los pilares lo podemos encontrar en una alea que dice, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Vamos a ver, él dice, el enviado cree en cuanto le ha sido revelado por su Señor. Y lo mismo los creyentes. Todos ellos creen en Allah. Uno, creen primero en Allah, en sus ángeles, en sus escrituras, sus libros, Torá, Biblia, etc. En sus enviados, al-Rusul, lo que hemos mencionado antes. No hacemos distinción entre ninguno de sus enviados. Y por ello digo que el musulmán no puede ser musulmán sin creer en todo lo que he dicho ahora mismo. Cree en solamente un Dios y luego cree en diferentes profetas, cree en los ángeles, cree en las escrituras que ha revelado Dios a través de sus profetas. Muy bien, ahora mismo este es el imán, la fe, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora ya hemos explicado qué es lo que es común entre todos lo que podemos llamar creyentes, ¿de acuerdo? Bien, pero vamos a ir a la palabra kufr, lo que he dicho antes. Yo he dicho la palabra kufr es
incredulidad, ¿de acuerdo? Incrédulo. Y por cierto, esta palabra, ¿de dónde viene? Esta palabra viene del árabe y está ahora mismo en todas las lenguas europeas, casi del latín. ¿Cómo? El verbo kafara, su origen significa cubrir. Y por ello en el Corán, cuando habla del kuffar, lo habla de los incrédulos. Habla de, el kuffar significa los agricultores. Porque están talando la semilla en la tierra, lo cubren dentro de la tierra. Entonces el verbo kafara significa cubrir. De esto viene el verbo cubrir de kafara, y kafar es de kafara, así es. Entonces la palabra kafar o kafar viene del árabe kafar, así es, muy bien. Y de esto viene la palabra kafir, muy bien. El kafir, podéis imaginar que hay una sura pequeña que está hablando de la relación entre los musulmanes y los kafirín. Por eso han llegado los incrédulos en la época del profeta, le han dicho: ¿qué te parece si lleguemos a algún acuerdo? Podemos creer en tu Dios un año y tú crees en nuestros dioses otro año. Por supuesto, eso es absurdo, porque la piedra angular de la religión islam, hablo en el concepto general, es creer el único Dios que no tiene socio. Entonces no puedes, no es un juego. Entonces el profeta les estaba diciendo: di infieles, yo no sirvo lo que vosotros servíais y vosotros no servís lo que yo sirvo. Y al final acaba esta sura con una alea muy muy importante también que dice: lakum dinukum waliya din, lakum dinukum, vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía. Lakum dinukum, este es el pronombre posesivo. Para vosotros, vuestra religión, din, dinukum, waliya, y para mí, din, mi religión. Es decir, que al final él, como ha reconocido su creencia como vale din, ellos al final han elegido este sistema ideológico y están dispuestos en el día del hisab, como he dicho, dana significa juzgar, en el día del juicio, y cada uno puede defender a lo que cree. ¿De acuerdo? Y esta alea significa que al final nadie puede dominar al otro. Incluso muchas aleas más que el Corán está diciendo al profeta: tú no puedes dominar lo que piensan. Es decir, que al final tú eres mensajero, nada más. Tú tienes que llevarles el mensaje. Lo cree o no lo cree es otra historia, ¿de acuerdo? Tal como he dicho antes yo, man sha'a falyu'min, quien quiere que cree que lo haga y quien no quiere creer que lo haga. Es decir, que al final esta es la voluntad humana, el verbo sha'a que dijimos antes, y según esta voluntad, esta es la responsabilidad que ha llevado el ser humano. Al final el ser humano ha llevado una responsabilidad muy importante. Tú me has dicho que al final dame la responsabilidad y yo soy responsable del resultado. Vale, de acuerdo. Esto es lo que dice esta ley. Es decir, que al final cada uno es una selección libre y cada uno elige según lo que ve. Pero la verdad, la única cosa que incluso todos los seres humanos están exigidos a hacerla, es buscar, intentar encontrar as-sirat, lo que estoy diciendo, la dirección, el camino, así es, ¿vale? Muy bien, así ya más o menos he explicado la palabra din y todos sus términos que están relacionados. El tema es súper importante, por eso casi hemos gastado todo el tiempo en explicar esos términos. Espero que lo habéis entendido bien, pero también la parte gramatical que tenemos que decir. Ahora tenemos un diálogo muy, muy pequeño de las palabras que dijimos en esta charla. Assalamu alaikum. ¿Ma ma'na assalamu? Todo el mundo sabe assalamu. Y por favor, mucha gente dice assalamu alaikum. No es Salamu alaikum, la palabra ya sabemos, salam es la paz. Y asa, porque la lam es solar. As-salamu, no pronunciamos la lam y doblamos la sin. As-salamu alaikum. Así muy claro. Que la paz sea sobre vosotros. Y cuando tú dices a alguien, assalamu alaikum, es un saludo, la verdad, muy, muy completo. Cuando tú saludas a alguien diciendo assalamu alaikum, como la paz, no esperes de mí sino la paz, la seguridad, la ayuda, al estar sano, la relación entre nosotros es sana. Todos los conceptos que he dicho, la palabra salam, lo puedes decir cuando tú dices assalamu alaikum. Por ejemplo, cuando yo digo sabah al-khair, buenos días. Bueno, buenos días. Es decir, los días ojalá que sean buenos, ¿de acuerdo? Así, muy bien, pero as-salam es mucho más amplio. As-salam es más activo. Buenos días, yo no tengo nada en el día es bueno o malo, pero cuando digo assalamu alaikum, que no esperes de mí sino assalam, no esperes de mí sino lo completo, lo sano, lo positivo,
todos los conceptos que hemos dicho as-salam lo podemos encontrar en esta palabra. Y no hay más, un argumento más de la importancia de esta palabra, que es uno de los nombres de Dios. Luego podemos hablar de los nombres de Dios, son adjetivos. Entonces, assalamu alaikum. ¿Cómo contestas tú? Puedes contestar assalamu alaikum. Igual, yo puedo decir assalamu alaikum, el otro dice assalamu alaikum. O wa alaikum assalam. Para cambiar un poco, nada más. Wa alaikum, assalamu alaikum, la paz. Que la paz sea sobre vosotros sea la paz. Así es. O assalamu alaikum, igual. Alguna gente dice assalamu alaikum wa rahmatullah. ¿Recordáis rahma? Rahma es misericordia. Wa rahmatullah. ¿De acuerdo? Wa barakatuhu. Barakat significa bendiciones. Baraka. Y baraka es una palabra que se queda en castellano también. Baraka. Baraka. Barakat, sus bendiciones. Entonces, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Así, más deseos. En este caso de la educación, ahora hablamos culturalmente. Cuando tú pasas a cualquier persona, es sunna, es decir, preferible, pero no es obligación. Es preferible, muy preferible, decirle assalamu alaikum, saludarle, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es la obligación? Contestar. Es decir, si yo, no sé, estoy un poco enfadado de alguien y no le digo assalamu alaikum, pero él me lo ha dicho, entonces es un pecado al no contestar, hay que contestar. Y al contestar, el Corán dice, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ, si estáis saludados por un saludo, tenéis que responder o bien mejor o por lo menos igual. Es decir, cuando tú me dices assalamu alaikum, yo tengo que contestar wa alaikum assalam wa rahmatullah. O wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. O por lo menos igual, assalamu alaikum assalam. Pero la verdad, si alguien me dice assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, voy a contestar wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le voy a desear lo mismo que me ha deseado a mí. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esta es la primera cosa que hemos aprendido. Y también hemos aprendido hoy la palabra shara, calle. Entonces, cuando yo te digo, aina, ¿dónde está? Aina beituka. ¿Recordáis el pronombre posesivo? De hecho, lo vamos a usar mucho. Beit, casa, beituka, tu casa. O beituki. Un amigo me ha preguntado que el ki es solamente la casra de la ka del pronombre posesivo del femenino o la casra de la última sílaba. No, es solamente de la ki. ¿Qué pasa con beitu? La palabra beit termina en ta. Lo puedo decir con tu o con ta o con ti. Esta es la declinación. La verdad no afecta nada al sentido, pero es para perfeccionar, para hablar gramaticalmente muy bien, ¿de acuerdo? Cuando decimos tú, cuando decimos ta, cuando decimos ti, es según el funcionamiento gramatical de la palabra y la frase. Es decir, esta es una lección de la declinación, más adelante lo voy a explicar. Lo vas a encontrar muy fácil, nada complicado. Entonces, aina beituka, estoy hablando con una chica, beituki, aina beituki, o aina beituhu, su casa, beituha, su casa de ella. Aina beituna, he perdido la memoria, digo, aina beituna, ¿dónde está nuestra casa? Así es, aina beitukum. Aina beitukum, vuestra casa. Aina beituhum, su casa. Entonces, aina beituka. Y tú dices, beiti, mi casa, fi, está en, shara, Ferraz, fi Madrid. Mi casa está en calle Ferraz, en Madrid. Beiti, fi, shara, tal, en Madrid. Wa anta, y tú vas a decir, beiti, fi, shara, tal, y luego el nombre del Medina, la ciudad. بيتي في شارع إكس غرناطة Córdoba, México City, lo que sea, es decir, vas a decir cualquier Barcelona, voy a decir todas estas ciudades. Entonces, pero esta lección, por supuesto, lo vamos a estudiar detalladamente también luego, pero quería aprovechar de lo que hemos dicho hoy de la palabra shara. Y al final, ¿cómo terminamos? Salam, salam. O tú, por ejemplo, estás en una calle buscando una dirección y tú dices, min fadlika, por favor, aina banco, muy claro, aina bank tal. Entonces la persona te dice, bank tal, fi shara, en la calle tal. Así es fácil. Entonces tú lo dices, salam, salam, adiós, adiós. Y con esto termino yo también y digo salam, pero antes, por favor, si ya estás de gusto con todo lo que hemos dicho hoy,
que dais más likes, o si alguien tiene cualquier duda, por favor que me manda. Yo estoy intentando contestar a todas las preguntas. A veces la verdad es que dedico un tiempo exacto para contestar, pero siempre intento contestar a todo. Entonces, si tienes cualquier duda, me lo puedes enviar, y si todavía no estás suscrito al canal, espero que lo hagas. Salam.